Bien, el segundo tema que analizamos se refiere a el análisis histórico de la balanza de pagos del Ecuador y su relación con la estructura de oferta y demandas agregadas. Y eso lo analizamos con toda la información disponible en los libros y en las publicaciones del Banco Central, con información que va de 1965 pues hasta el año 2019. Podríamos hacerlo usando tanto los 60 años de información estadística como los boletines del Banco Central. Sin embargo, para efectos de este video, que es un resumen de lo que vimos en clase, vamos a remitirnos exclusivamente a la información que hay en el boletín 90 años de información estadística. Se le preguntó al tutoriado qué conocimiento tenía sobre el tema, qué conocimiento tenía sobre el manejo de la información estadística disponible. Va a ser economista y por lo tanto debe de conocer y debe de manejar y debe de dominar la información disponible, por lo menos la más elemental. La respuesta pues fue: no conocía mayor cosa del tema, así que se optó por guiarlo en el estudio y en el manejo de la información a partir de ejemplos y a partir del desarrollo precisamente de los números y de cómo estos números nos van presentando lo que la teoría económica nos enseña relativo a lo que estamos tratando en este momento. El tema que íbamos a tratar pues es el análisis histórico de la balanza de pagos, y aquí estamos hablando básicamente de la estructura de los sectores, cómo la estructura de la demanda endógena puede afectar los resultados de la balanza de pagos, aun cuando el país no esté enfrentando un shock externo, que es lo que normalmente consideramos de cajón, es lo que puede desequilibrar al sector externo. Y un desequilibrio desde el sector endógeno de la economía, que es lo que generalmente ha ocurrido en América Latina, que es lo que generalmente ha ocurrido en nuestros países a lo largo de toda la historia. Vamos entonces a trabajar directamente con el boletín del 90 años de información estadística. Ahí lo tenemos. Vamos a irnos al capítulo 4, producción, productos, precio y población. Y a partir del capítulo 4 vamos a extraer el tema que tiene que ver con oferta y utilización final de bienes y servicios en perspectiva histórica. Aquí lo tenemos desde 1965, la información desde 1965, y la tenemos hasta 2016, directamente de un solo documento. Si la queremos actualizar, pues tenemos que irnos al boletín estadístico mensual del Banco Central del Ecuador y podemos ver los últimos años ahí. Pero para efectos de este video, que, repito, nos plantea una suerte de resumen de lo que hemos visto en clase, vamos a trabajar simplemente con esta información. Aquí tenemos que plantearnos una pregunta. ¿Solo el sector externo puede desequilibrar a la demanda agregada endógena de la economía? ¿O también
desequilibrios endógenos, desequilibrios entre oferta y demanda endógena, también pueden generar desequilibrios en el sector externo de la economía, aun cuando la economía internacional se encuentre en condiciones de normalidad. Este es el tema que vamos a tratar en este video y es el tema que vamos a tratar de demostrar con con el análisis de la información. Vamos a separar, aquí tenemos separado ya, el Banco Central nos los ha separado, lo que es la oferta, marquémoslo con amarillo, de la demanda agregada. Marquémoslo con verde. ¿Qué cosa es la oferta agregada? La oferta agregada es el Producto Interno Bruto más las importaciones. ¿De dónde salen los bienes y servicios que consume una economía? Pues los produce la propia economía, hablamos del PIB, o los importa. Entonces, lo que el país produce más lo que el país importa es lo que finalmente está disponible para la economía. La demanda tiene dos elementos claramente diferenciados. La una es la demanda endógena, o lo que podríamos llamar la demanda de los agentes desde la economía, y estos son el gobierno, los hogares y las empresas a través de la inversión. Aquí tenemos entonces el gasto del gobierno, aquí tenemos el gasto de las familias y aquí tenemos la inversión de las familias. Cuando hablamos de inversión, hablamos de dos tipos de inversión. Hablamos de la formación bruta de capital fijo y hablamos de la variación de existencias. A esto le llamamos la demanda endógena y vamos a dejarlo con ese color verde que tenemos ahora. ¿Cuál es el otro elemento que tiene la demanda? Es la demanda externa. En otras palabras, las exportaciones. Entonces, recapitulamos. Lo que el país produce, PIB, más lo que el país importa, es igual a lo que gasta el gobierno, a lo que gastan las familias, a lo que invierten las empresas y a lo que exportamos al resto del mundo, o lo que del Producto Nacional consume el resto del mundo. ¿Estamos? Bien, vamos a observar dos cosas que en realidad son muy elementales, pero es importantísimo entenderlas. Demasiado elementales. Tan elementales que simplemente son derivaciones algebraicas, pero que debemos entenderlo. La primera tiene que ver con la balanza comercial o la balanza del sector externo. Y esto tiene que ver con la simple diferencia entre las exportaciones, es decir, lo que el país le vende al resto del mundo, y lo que el país le compra al resto del mundo, las importaciones. Y a eso le hemos llamado balanza comercial. Y vamos a ponerlo en esta columna de acá. Vamos a construir nuestros propios instrumentos de análisis. Entonces, ¿cómo construimos la balanza comercial? Tomamos el valor de las exportaciones, 214.000, le restamos el valor de las importaciones para el primer año,
Aquí las tenemos, 245.000. Y ese resultado, 31.275, esto está en miles de dólares. Entonces, 31 millones de dólares. Con signo negativo, está entre paréntesis, por lo tanto, signo negativo, es la balanza comercial del Ecuador en 1965. Vamos a llevar esto hasta 2016 para que observemos el movimiento de la balanza comercial. Negativo porque las importaciones 245 fueron mayor que las exportaciones, que apenas llegaron a 214 millones de dólares. Y si vemos el signo negativo se repite, se repite, se repite. Aquí estamos en el año 73, bueno, y aquí exportamos petróleo. Aquí la balanza se volvió positiva. En 1974 es positiva, pero nuevamente en 1965 vuelve a ser negativa. Ya estamos exportando petróleo. Ya tenemos niveles de exportación tremendamente altos, pero seguimos teniendo balanza negativa. Aquí, ya 1983, la balanza va a ver positiva por 83, 84, 85. Son años de mucha crisis, de profunda crisis, años donde no podíamos importar más simple y llanamente porque no había cómo importar más. No recibíamos crédito de afuera, difícil. Pero de ahí en adelante, a partir de 1986, vuelve nuevamente el signo negativo de la balanza comercial. Y bueno, ahí nos vamos de largo. Aquí ya estamos en el siglo XXI. Este es el año 2006, 2007 y 2008, que son años de balanza comercial positiva. Vamos a hablar un ratito sobre eso. Pero ahora vamos a comparar la balanza comercial, es decir, el balance externo de las operaciones externas del país. Vamos a compararlo con el balance interno, con el balance endógeno. Para ello, vamos a restar del PIB, que lo tenemos aquí, vamos a restar la demanda endógena. Es decir, al PIB le vamos a restar lo que el gobierno consume, más lo que las familias consumen, más lo que las empresas invierten en formación bruta de capital fijo y en acumulación de stock. ¿Algo pasó? A ver, ¿qué tenemos acá? Nos equivocamos en algo. Al Producto Interno Bruto le vamos a restar el gasto del gobierno, es este de aquí. Le vamos a restar el gasto de los hogares, le vamos